Bienvenidos una vez más a este espacio donde desgranamos las mejores propuestas audiovisuales que te dejarán sin aliento. Hoy, vamos a sumergirnos en un mar de emociones intensas. Vamos a navegar por las turbulentas aguas del drama y la psicología, pero con un toque muy especial, al estilo turco. Sí, así como lo oyen, hoy exploraremos algunas de las producciones turcas más impactantes. Esas que no solo te entretienen, sino que te hacen reflexionar, te cuestionan y te dejan pensando durante días. Si eres de los que aman las historias con profundidad, los personajes complejos y las tramas que te atrapan desde el primer minuto, entonces te aseguro que este vídeo es para ti. Y si aún no te has suscrito a este canal, te invito a que lo hagas ahora mismo, porque aquí siempre encontrarás contenido de calidad para alimentar tu alma cinéfila. No te arrepentirás. Prepárense para un viaje lleno de giros inesperados, porque las producciones turcas que vamos a ver hoy no son las típicas telenovelas románticas que quizás tienes en mente. No, estas son historias que exploran las sombras de la psique humana, que desentierran traumas, que nos hacen confrontar nuestras propias verdades. Vamos a ver conflictos familiares que te harán sentir escalofríos. Vamos a conocer personajes que luchan contra sus demonios internos y vamos a reflexionar sobre temas tan universales como el amor, la pérdida, la traición y la redención. Y es que el cine turco, en su vertiente más dramática y psicológica, ha sabido labrarse un espacio único en el panorama audiovisual internacional. Alejándose de los clichés, estas producciones se sumergen en las complejidades de la condición humana, ofreciendo narrativas tan intensas como conmovedoras. No se trata simplemente de contar una historia, sino de explorar las motivaciones más profundas de los personajes, sus miedos, sus anhelos y sus luchas internas. Es un cine que te invita a la reflexión, que te incomoda y que te confronta con tus propias verdades. Empecemos hablando de Çukur, una serie que, aunque pueda parecer inicialmente un drama de acción, en realidad es un profundo estudio sobre la lealtad, la familia y el peso de la responsabilidad. Aquí, seguimos a los Koval, una poderosa familia que controla el barrio más peligroso de Estambul, llamado Çukur. El drama se centra en la lucha de Yamak, el hijo menor, por mantener el equilibrio en este mundo de crimen y violencia, mientras intenta lidiar con los oscuros secretos de su pasado. Çukur no solo te mantendrá al borde del asiento con sus escenas de acción, sino que te hará reflexionar sobre cómo el entorno en el que crecemos nos moldea y cómo podemos elegir romper con esos patrones. La serie tiene una forma muy particular de adentrarse en la psicología de los personajes, mostrando cómo sus acciones están motivadas por traumas y conflictos internos. Veremos cómo la presión y las expectativas familiares pueden llevar a las personas al límite, y cómo la búsqueda de identidad puede ser un camino muy tortuoso. Los personajes son tan complejos y humanos, con sus luces y sombras, que es imposible no conectar con sus historias. Y es que el Çukur va más allá de la mera acción y violencia. A medida que la trama se desarrolla, nos sumergimos en las vidas de cada miembro de la familia Koval, descubriendo sus debilidades, sus miedos y sus secretos. Vemos cómo las decisiones del pasado reverberan en el presente, afectando a todos los que les rodean. La serie se convierte en una radiografía de las dinámicas familiares disfuncionales, donde el amor y la lealtad se entrelazan con la ambición y la traición. Además, la serie aborda temas muy relevantes socialmente, como la pobreza, la marginalización y la lucha por la justicia. Çukur es un torbellino de emociones que te dejará pensando en el poder de la familia y las consecuencias de nuestras elecciones. La serie también explora la idea de la comunidad y cómo el sentido de pertenencia puede ser tanto una fuente de fortaleza como una trampa. La lealtad a la familia y al barrio se convierte en una obligación que a menudo entra en conflicto con los deseos individuales de los personajes, creando un dilema moral constante. Ahora, vamos a cambiar un poco de registro y hablemos de Persona, una miniserie que es una verdadera joya en términos de narrativa y actuación. Esta producción de 8 episodios te sumerge en la historia de Aga Beyolu, un empleado de la oficina judicial que es diagnosticado con Alzheimer. Al principio, Aga se siente perdido y asustado por su enfermedad, pero luego decide usarla como una oportunidad para desatar los impulsos reprimidos que ha guardado durante toda su vida. Así, Aga se convierte en un justiciero en busca de venganza contra aquellos que han cometido injusticias en su pasado. Persona es una exploración muy interesante del bien y el mal, y cómo a veces estos conceptos pueden ser difusos. Veremos cómo la enfermedad puede hacer que afloren facetas ocultas de nuestra personalidad, y cómo podemos tomar control de nuestras vidas incluso cuando parece que todo está perdido. El personaje de Aga es increíblemente complejo,
y la actuación de Alok Bilginer es simplemente magistral, merecedora de su Emmy. Y es que Bilginer logra transmitir la fragilidad y la determinación de Aga con una maestría impresionante, haciendo que el espectador se sumerja en su lucha interna. La miniserie no solo se centra en la venganza, sino que también explora temas como la identidad, la memoria y la moralidad. A medida que Aga se adentra en su búsqueda de justicia, se ve obligado a confrontar su propio pasado y las decisiones que lo han llevado a este punto. La serie te dejará pensando en la fragilidad de la memoria, la importancia de la justicia y cómo el pasado siempre vuelve para reclamarnos. Es una serie que te hará sentir escalofríos, pero que también te hará reflexionar sobre la naturaleza humana. El ritmo pausado de Persona permite al espectador reflexionar junto con el protagonista, sintiendo su confusión y su determinación. La serie utiliza la enfermedad de Alzheimer como una metáfora de la pérdida de control y la fragilidad de la condición humana, haciéndonos cuestionar hasta qué punto nuestras acciones están realmente gobernadas por nuestra voluntad o por impulsos inconscientes. Y continuando con la línea de dramas psicológicos, no podemos dejar de mencionar Sassy, otra miniserie que te volará la cabeza. Aquí, seguimos la historia de un profesor de historia jubilado, Aga Bellolu, que es diagnosticado con la enfermedad de Alzheimer. Aga, que durante toda su vida ha sido un hombre tranquilo y obediente, comienza a experimentar una serie de cambios en su personalidad. A medida que su memoria se desvanece, se desata una fuerza interior que lo lleva a cometer actos violentos. Sassy es un thriller psicológico que explora el impacto de la enfermedad de Alzheimer en la identidad de una persona. La serie te mantendrá en vilo mientras tratas de descifrar las motivaciones de Aga y las razones detrás de sus actos violentos. Veremos cómo la enfermedad puede cambiar a una persona por completo y cómo la lucha por mantener la propia identidad puede ser una batalla titánica. La serie también aborda temas como la culpa, el remordimiento y el peso del pasado. Sassy es una exploración mucho más oscura y retorcida que Persona. La serie se adentra en los rincones más oscuros de la mente humana, mostrando cómo la pérdida de memoria puede desatar impulsos violentos y perturbadores. La serie no solo es un thriller psicológico, sino también una reflexión sobre la identidad y la memoria. La pérdida de la memoria de Aga plantea la pregunta de quiénes somos realmente si perdemos nuestros recuerdos y experiencias. ¿Somos solo un conjunto de recuerdos o hay algo más que define nuestra identidad? La serie también se adentra en temas de justicia y venganza, planteando preguntas sobre la moralidad y la ética. Es una producción que te dejará sin aliento, tanto por su trama como por la impecable actuación de su elenco, que logra transmitir la confusión y el terror que experimenta Aga a medida que su enfermedad avanza. Ahora, cambiemos un poco de ambiente y hablemos de una historia más contemporánea, aunque igual de intensa, Kuzgun. Esta serie nos sumerge en el oscuro mundo del crimen organizado y la corrupción, a través de la historia de Kuzgun, un joven abogado que regresa a Estambul tras muchos años de ausencia para vengar la injusticia cometida contra su padre, un policía honesto que fue víctima de una conspiración. Kuzgun es un relato de venganza que te mantendrá pegado a la pantalla, pero también es un estudio sobre el poder de la ambición y las consecuencias de nuestros actos. La serie explora las relaciones familiares complejas, las lealtades quebrantadas y la lucha por encontrar la justicia en un mundo corrupto. Veremos cómo el pasado puede marcar nuestras vidas y cómo el deseo de venganza puede convertirse en una obsesión destructiva. Los personajes de Kuzgun son profundos y humanos, con sus propias motivaciones y contradicciones, y la serie te hará reflexionar sobre la importancia de la verdad y la justicia. La química entre los protagonistas es innegable, lo que añade un plus de emoción a la historia. Pero más allá de la trama de venganza, Kuzgun explora las complejidades del amor y la lealtad. Kuzgun se ve atrapado entre su deseo de venganza y sus sentimientos por una persona de su pasado, creando un conflicto interno que añade profundidad a su personaje. La serie también nos muestra las consecuencias devastadoras de la corrupción y el crimen organizado, mostrando cómo estos problemas afectan a la sociedad en general y a las personas de a pie en particular. La lucha de Kuzgun por la justicia se convierte en un símbolo de la esperanza en un mundo donde la maldad parece triunfar. La trama se complica a medida que Kuzgun descubre nuevas verdades sobre su pasado y las razones detrás de la caída de su padre, lo que le obliga a tomar decisiones difíciles que pondrán a prueba su moralidad y su lealtad. No podemos olvidar mencionar Izerde, una serie que te dejará sin aliento con sus giros inesperados y su trama llena de acción y drama. Aquí, seguimos la historia de dos hermanos separados al nacer que se encuentran en lados opuestos de la ley. Sarp,
uno de los hermanos, se une a la policía y se infiltra en la mafia, mientras que Mert, el otro hermano, es criado por un capo del crimen. Icerde es un drama policial que te mantendrá en vilo desde el primer episodio hasta el último. La serie explora la complejidad de las relaciones fraternales, el peso de los secretos y la lucha por encontrar la propia identidad. Veremos cómo el destino puede jugar con nuestras vidas y cómo podemos llegar a tomar decisiones que cambian todo, nuestro rumbo. Los personajes son complejos y realistas, y la serie te hará cuestionar tus propias convicciones sobre el bien y el mal. Y es que Icerde es un thriller adictivo que te mantendrá al borde de tu asiento con sus constantes giros y revelaciones. La serie juega con la idea de la identidad y cómo los secretos del pasado pueden afectar nuestro presente y futuro. Sharp y Mert, al crecer en lados opuestos de la ley, se convierten en reflejos de dos caminos posibles en la vida. La serie explora la naturaleza del bien y del mal, mostrando que las líneas entre ambos no siempre son tan claras como parecen. La trama se complica a medida que los hermanos descubren la verdad sobre su pasado y se ven obligados a enfrentarse entre sí, creando un conflicto emocional que te dejará sin aliento. Es una producción que te dejará pensando en la importancia de la familia, la lealtad y la redención. Los personajes se ven constantemente obligados a tomar decisiones difíciles que tienen consecuencias trascendentales. Y la serie te hará reflexionar sobre cómo nuestras elecciones pueden definir nuestro destino. Por último, pero no menos importante, hablemos de Eile Beileb, una serie que aborda temas muy relevantes para las mujeres en la sociedad actual. La historia sigue a tres mujeres, Zembe, Ruya y Zizek, cuyas vidas se ven alteradas por un incendio que pone al descubierto oscuros secretos y verdades ocultas. Eile Beileb es un drama que aborda temas como la violencia de género, el abuso de poder y la lucha por la emancipación femenina. La serie muestra cómo las mujeres son a menudo víctimas de la injusticia y cómo luchan por encontrar su propia voz en una sociedad patriarcal. La serie te hará sentir rabia, tristeza, pero también esperanza. Veremos cómo las mujeres pueden apoyarse mutuamente y cómo la solidaridad puede ser una poderosa herramienta para lograr el cambio. Eile Beileb es una serie que te hará reflexionar sobre la importancia de la igualdad de género y la necesidad de erradicar la violencia contra las mujeres. Es una producción poderosa y conmovedora que te dejará pensando en el poder de la sororidad y la lucha por la justicia. Eile Beileb no solo es un drama sobre la lucha de las mujeres contra la injusticia, sino también una celebración de su fortaleza y resistencia. A través de sus personajes femeninos, la serie muestra cómo las mujeres pueden superar la adversidad y construir una vida mejor para sí mismas. La serie también aborda temas como la importancia de la amistad y la solidaridad entre mujeres, mostrando cómo el apoyo mutuo puede ser un factor clave para el cambio social. La trama se desarrolla de forma vertiginosa a medida que las tres protagonistas descubren secretos sobre su pasado y se enfrentan a nuevos obstáculos, lo que te mantendrá pegado a la pantalla hasta el último episodio. Y bueno, amigos, llegamos al final de este recorrido por algunos de los dramas turcos más impactantes. Hemos visto historias de venganza, de lucha por la justicia, de búsqueda de identidad, de redención y de lucha contra la adversidad. Hemos explorado las profundidades de la psique humana y hemos reflexionado sobre temas que nos tocan a todos muy de cerca. Hemos visto que las producciones turcas no son solo telenovelas románticas, sino que también son capaces de crear historias profundas y complejas que nos dejan pensando durante días. El cine turco ha demostrado que es capaz de producir obras que trascienden fronteras y que conectan con el público de todo el mundo. Estas series, con sus tramas complejas y sus personajes multidimensionales, nos invitan a la reflexión y nos muestran la riqueza y la profundidad de la narrativa turca. Estas no son simples historias de ficción, sino reflejos de los problemas sociales y las luchas internas que enfrentan las personas en todo el mundo. Espero que este vídeo les haya gustado y que les haya servido para descubrir nuevas producciones que valgan la pena ver. Recuerden que el mundo del cine y la televisión está lleno de joyas ocultas, solo hay que saber dónde buscar. Y aquí, en este canal, siempre estaremos para guiarles en esa búsqueda. No duden en explorar más allá de lo convencional y descubrir las maravillas que el cine internacional tiene para ofrecer. Las series turcas, en particular, nos muestran un mundo de historias fascinantes y personajes complejos que te dejarán pensando mucho después de que terminen los episodios. Quiero agradecerles de corazón por llegar hasta el final de este vídeo. Su apoyo es muy importante para mí y me anima a seguir creando contenido de calidad para ustedes. Los invito a dejar sus comentarios abajo,
quiero saber cuáles de estas series les han llamado más la atención. Si ya las han visto, y cuáles otras producciones turcas recomendarían. Sus opiniones son muy valiosas para mí y me ayudan a mejorar el contenido del canal. No duden en compartir sus pensamientos y experiencias con las series que han visto, ya que esto enriquece la discusión y nos ayuda a descubrir nuevas joyas del cine y la televisión. Y ahora, como siempre, los invito a darle like a este vídeo si les ha gustado, a compartirlo con sus amigos cinéfilos y, si aún no lo han hecho, a suscribirse al canal para no perderse ninguno de los próximos vídeos. Gracias de nuevo y nos vemos en la próxima. Hasta pronto, cinéfilos. Y recuerden, el cine no es solo entretenimiento, es una ventana a otros mundos y una herramienta para la reflexión y el crecimiento personal. Así que, sigan disfrutando del buen cine y explorando nuevas historias. Hasta la próxima.